Bueno, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 7 de Kimetsu no Yaiba, segunda temporada. Y bueno, en el episodio anterior vimos cómo nuestros cazadores de demonios finalmente pues lograron detener a la primera luna inferior, gracias pues a su trabajo en equipo, logrando finalmente Tanjiro cortar el cuello de esta y así liberar al tren pues de su posesión. Lamentablemente pues vemos como este tren se terminó descarrilando un poquito, pero afortunadamente parece ser que pues todos los que estaban dentro del tren pues permanecieron ilesos. El maquinista lamentablemente pues terminó un poco con la pierna aplastada, pero con vida. Es así como pues se ha cumplido el objetivo de proteger a todos los que estaban dentro del tren sin ninguna pérdida. Aunque nuestro querido Tanjiro, recordemos pues que había sido apuñalado y obviamente pues está desangrando un poquito, intentando utilizar la respiración para controlar bueno, básicamente pues el sangrado. Es aquí donde vemos que aparece Rengoku y termina pues ayudándolo a usar la respiración para poder evitar pues la hemorragia. Bastante interesante que la respiración básicamente te puede servir para un montón de cosas, incluso pues para detener sangrados. La verdad es que está bastante rota pues en ciertos aspectos está, o sea, las respiraciones. Justamente después de eso, o sea, cuando nuestros chicos pues ya estaban ahí celebrando la victoria, vemos que termina apareciendo un enemigo inesperado. Nada más y nada menos que la tercera luna superior, o sea, una de las lunas mamadísimas, rápidamente pues dirigiéndose a atacar a Tanjiro. Afortunadamente Rengoku pues responde rápidamente y logra evitar que bueno, termine pues asesinando a Tanjiro. Es aquí donde esta luna pues prácticamente se termina presentando como Akasa, mencionándole el hecho de que quería eliminar a Tanjiro para evitar que se intrometiera en su plática, ya que aparentemente pues tiene una oferta para Rengoku, el hecho de pedirle que se convierta en demonio para así pues seguir haciéndose más fuerte, ya que ha reconocido que Rengoku pues es bastante fuerte, pero le gustaría que pudiera llegar a hacerlo más para poder tener obviamente él un rival con el cual pues enfrentarse una vez se conviertan en demonios y así ir puliendo y perfeccionando pues sus técnicas de combate. Obviamente Rengoku pues rechaza rotundamente esta propuesta, mencionando obviamente que le cae pues mal nuestro querido Akasa y que aparte lo que él considera debilidad realmente pues él no lo considera como tal, ya que como vemos pues la unión de los humanos hace grandes cosas. Incluso hemos visto cómo lograron derrotar a una luna inferior, primera luna inferior, que era bastante habilidosa, hay que decirlo. Y fue gracias al trabajo en equipo que lograron pues hacerle frente. Justamente pues vemos que al no haber un acuerdo entre ellos dos comienza uno de los combates pues más potentes en este anime. La verdad es que me encanta esta pelea de puño con espada y todos los movimientos y técnicas de tanto de Rengoku como de Akasa fueron realmente bastante preciosos de llegar a ver con esa animación que solo Ufotable sabe darle. Aunque al final, después de todos los golpes, de todo ese conflicto, vemos como poco a poco, pues Rengoku obviamente pues no le puede seguir el paso. Obviamente pues él sigue teniendo el cuerpo de un humano por más fuerte que sea Rengoku. Mientras Akasa pues al tener el cuerpo de un demonio pues no importa o sea, cuántos cortes o cuánto daño pues le haga Rengoku él simplemente pues terminará regenerándose continuamente. Vemos como al final, después de todo este intercambio, incluso pues Rengoku utilizar la técnica, ¿cuál era la quinta postura? No me acuerdo, pero era la del tigrecito. Vemos como finalmente pues Rengoku todo básicamente pues ahí agotado, termina pues dando, o sea, quedándose frente a la vista de Akasa, quien también pues ya se ha dado cuenta de que Rengoku pues ya está en sus últimas.
Así que bastante potente esta pelea, pero a la vez bastante triste ver cómo pues Rengoku se va desgastando poco a poco, pero confiemos que al final pues él logrará hacer algo contra este demonio y luchará al menos pues hasta el final. Vamos a ver cómo continuará todo esto y qué es lo que sucederá con toda esta situación con el demonio Akasa. Así que ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y finalmente hemos llegado al final del arco del tren infinito, el cual sin duda alguna ha sido un excelente arco para este anime, pero antes de decir mis impresiones generales de este, hablemos de lo sucedido al principio del episodio. Donde en un principio continuamos exactamente donde se quedó el anterior con bueno, ya al final de la batalla entre Rengoku y Akasa, donde nos muestran pues a un Rengoku obviamente pues bastante lastimado, con heridas pues de seria gravedad, incluso pues costillas rotas, ha perdido un ojo y varios órganos obviamente dañados. Es aquí donde Akasa pues le propone nuevamente en convertirse en un demonio pues para poder bueno, que se regeneren esas heridas y pues la idea de que ambos continúen pues peleando, fortaleciéndose el uno el otro por el resto de los días. Obviamente pues vemos como nuestro querido Rengoku finalmente pues toma su decisión definitiva, mencionando mientras todos pensaban que pues ahí había quedado pues ya nuestro querido chico, vemos como todavía pues le quedaba un as bajo la manga. Con gran determinación termina utilizando pues una técnica especial, una postura definitiva, demostrando que él va a luchar, incluso pues si eso signifique la muerte para él, dándolo todo de sí, utilizando pues esta postura, la postura del purgatorio, o mejor conocida como o sea, la postura de Rengoku. Y eso es una cosa que me encanta bastante. Eh, ya que bueno, aquí vemos cómo utiliza básicamente pues su mismo nombre pues para esta técnica, ya que aparentemente pues Rengoku significa exactamente purgatorio, así que queda muy bien hecha esta técnica. Obviamente pues me imagino que no con todos los nombres de o sea, de los pilares, pues podrían hacer nombres de técnicas así. Por ejemplo, no me imagino una técnica pues llamada Gyula, la verdad. Pero bueno, al menos a Rengoku pues le ha quedado bastante chula. Vemos como pues con toda ya su potencia y su pasión y su espíritu de lucha se abalanza contra Akasa y con aquella técnica. Obviamente pues Akasa responde pues a ese espíritu de lucha también utilizando pues todo su poder. Viendo cómo pues realizan este choque, lamentablemente pues vemos como pues en medio de aquel corte Akasa pues logra desviar su espada, pero como si un Tsubame Gaishi se tratara, vemos como Rengoku pues logra dar el cambio justo a la espada para pues alzarla hacia arriba. Lamentablemente pues no dio resultado para el final, ya que al final vemos como Akasa justamente pues también al mismo tiempo logró perforar el estómago de Rengoku y este mismo pues el corte que dio hacia arriba pues no logró darle exactamente pues al cuello. Obviamente pues Akasa empezando a regenerarse antes de que muera Rengoku pues termina diciéndole el hecho de que bueno rápido pues le diga que quiere convertirse en demonio pues para evitar que se muera, que obviamente pues ya con ese agujero en el estómago pues es obvio que va a morir. Pero Rengoku continúa pues negándose. Vemos como pues en esta ocasión tiene esta visión, esta memoria de su familia, más precisamente de su madre, donde antes de que ella falleciera le comenta el hecho
bueno, esta pregunta de que si sabe por qué él ha nacido pues tan fuerte, mencionando obviamente pues él que no tiene ninguna idea, y su madre contestándole que es para pues poder proteger a los débiles. Y esta es una enseñanza bastante bonita, esa ideología de que, o sea, los que son fuertes, los que son aptos, o sea, no precisamente de fuerza, sino más o menos, pues los que tienen, o sea, los que tienen algún talento, alguna habilidad, tienen como obligación el utilizarlo por el bien de los que no lo tienen. Y podría sonar algo eh, feo si lo pones en el modo egoísta, porque, o sea, si tú tienes un talento, tú dirás, oye, ¿por qué tengo que utilizarlo para ayudar a otros? O sea, ¿por qué simplemente pues no vivo mi vida en paz yo mismo con mi habilidad y ya? Pero hay que recordar este hecho de que pues somos básicamente pues una estructura social, o sea, simplemente los talentosos pues no van a poder eh, ¿cómo mencionarlo? O sea, no funcionaría una sociedad donde prácticamente pues todos actuaran de esa manera, donde simplemente pues se guardaran en lo que son buenos o esa fuerza pues para ellos mismos. En algún punto, poco a poco pues esa minoría pues terminaría digamos agotándose, y obviamente pues eso terminaría pues bastante mal. Es por eso que incluso los débiles o los que no tienen talento o los que no tienen algo en qué destacar, pues también son bastante útiles. Por ejemplo, aquí tenemos el hecho de los cantantes que al menos utilizan su música, obviamente para que nosotros pues podamos disfrutarla, ya que nosotros pues no podemos crear canciones o tocar instrumentos pues de esa manera, los dibujantes también, eh, haciéndonos pues bueno, logrando pues vislumbrar esa técnica de dibujo. eh, y bueno, muchos ejemplos así por el estilo. Así que esas palabras pues tienen bastante efectividad dentro de todo esto. Gracias a esas palabras de su madre, es por eso pues que la actitud de Rengoku pues es básicamente como la de un hermano mayor que cuida pues de los demás. Y vemos que gracias a eso Rengoku pues todavía sigue sin rendirse, utilizando todavía pues lo que queda de su espada pues para poder hacer otro corte más, intentando cortar el cuello de Akasa, al menos pues con la poca fuerza, bueno, con la fuerza que le queda, o sea, con lo que puede. Mientras vemos que el amanecer pues está llegando poco a poco. Obviamente aquí Akasa pues empieza a tener miedo de esto, y vemos como pues intenta escapar de Rengoku, el cual logró aprisionar pues el brazo que le tenía encajado con los músculos pues de, o sea, de su pecho, para poder evitar que saliera de ahí. Akasa pues intenta detenerlo pues utilizando su otro brazo, pero nuestro querido Rengoku con su otra mano pues también logra detenerlo, quedando pues ahí en una lucha pues para ver quién o sea, quién pierde pues primero. Poco a poco pues la espada de Rengoku logrando alcanzar a cortarle totalmente el cuello, mientras el otro tipo pues tiene miedo de que el sol pues logre ya iluminar el terreno. Al ver esto vemos como nuestro querido Tanjiro junto con Inosuke se abalanzan pues para intentar ayudar a Rengoku y evitar que escape pues el demonio. Lamentablemente, cuando justamente Inosuke pues estaba a punto de darle de lleno, vemos como Akasa prácticamente pues rompe sus brazos y termina pues escapando hacia el bosque, dejando pues al pobre Rengoku ahí con un brazo de demonio pues ahí enterrado en todo el pecho. Mientras Tanjiro comienza pues a mencionarle y a gritarle obviamente pues que es un completo cobarde. Palabras que en un principio vemos que este demonio pues no entiende. La verdad es que en esta parte yo creí que se iba a dar media vuelta, iba a regresar, iba a pelear, pero me dije, no creo que al final
o sea, al final intuí que no iba a ir por ese lado porque ya quedaba muy poco de película y la verdad es que si no era Rengoku dudaba mucho que Tanjiro pudiera hacer algo, así que intuí que definitivamente pues sí iba a escapar, lo que exactamente pues vemos que terminó haciendo. Obviamente pues él no entendió las palabras de Tanjiro cuando pues le mencionó cobarde y al mencionar, bueno, él pensaba pues que se refería a que él estaba huyendo porque le tenía miedo a los cazadores de demonio, cuando él realmente pues está escapando del sol. Pero justamente a lo que se refiere Tanjiro pues es exactamente a eso. Vemos cómo comienza pues este speech bastante bueno cuando le dice cómo pues ellos son, o sea, cómo los cazadores de demonios pues realmente son fuertes, cómo pues ellos aún con cuerpos humanos, aún no teniendo pues esa regeneración tan poderosa que los demonios tienen y esas habilidades únicas, aún así se enfrentan a los demonios incluso durante la noche, que es cuando pues ellos tienen la ventaja, o sea, cuando los mismos demonios pues tienen la ventaja. Es así que literalmente pues es como dice Tanjiro, realmente los cazadores de demonios son los que son fuertes a diferencia de los demonios que hay, no, un poquito de sol y pues ya, obviamente pues es porque los mata, pero es gracioso verlo de esa manera. Aparte pues también las grandes palabras de Tanjiro cuando menciona que Rengoku ganó, ya que se cumplió exactamente pues el objetivo, que era evitar que nadie en el tren pues resultara herido, bueno, más que nada pues muerto, logrando proteger a básicamente pues a todos los del tren, incluyendo pues a los mismísimos Tanjiro Inosuke, Zenitsu y la querida Nezuko. O sea, prácticamente pues nadie murió, aunque bueno, a costa de la vida de nuestro querido Rengoku. Así que bastante ciertas las palabras de Tanjiro. En esta ocasión los demonios perdieron y Rengoku pues se marcó una digamos, acto heroico bastante potente. Bueno, ya finalizando pues esta parte, vemos como al final pues ya Rengoku pues está, eh, bueno, dando sus últimas palabras, dándole básicamente pues información a Tanjiro acerca de cómo pues empezó a recordar algo acerca de lo de la respiración, más exactamente cómo pues hay unos cuadernillos con técnicas de los antiguos pilares de fuego que probablemente le puedan ser de utilidad a Tanjiro, que está investigando acerca pues de todas estas respiraciones. Aparte pues le da el mensaje, bueno, para cuando vaya a la casa de él, el mensaje pues que le dé a su hermano menor y a su padre, y aparte pues le da una gran lección de vida, como pues realmente ya confía en su hermana después de haberla visto pues luchar tan arduamente pues en ayudar a los humanos, y cómo confía básicamente pues en ellos para ser la siguiente generación, como pues los demás pilares están ahí, obviamente pues para servir como, o sea, protectores pues de estas nuevas generaciones, y como pues tienen la confianza en que estas dichas futuras generaciones pues lleguen a lograr grandes proezas e incluso pues lograr convertirse en pilares. Y con esas palabras o sea, esas palabras finales y un bonito recuerdo de su madre al final, que les digo, esta escena me recordó mucho a Fruits Basket con la escena de la mamá de Toru, es realmente preciosa cuando al final le pregunta a su madre pues si lo ha hecho bien, y su madre pues le dice que pues lo ha hecho bastante estupendo, o sea, se ha esforzado bastante. Muy bonito ese final y esa sonrisa que lamentablemente pues no pudimos proteger. Finalmente pues despidiéndonos de uno de los mejores pilares, bueno, al menos hasta el momento que hemos llegado a ver. Muy buena realizada esta muerte, que es lo que les digo, aquí es donde te das cuenta o sea, hacia dónde puede llegar Kimetsu no Yaiba cuando se lo propone. Y aquí es donde hago un paréntesis para hablar de eso.
Ya que tengo que decir, o sea, Kimetsu no Yaiba la primera temporada me gustó bastante, especialmente, o sea, cuando se introduce Zenitsu Inosuke a la ecuación, la historia gana un subidón bastante bueno. Y la historia pues se empieza a hacer un poquito más amena, más entretenida. El arco pues del monte con los demonios araña también estuvo bastante bien, pero hay que decirlo, no deja de ser un shonen muy bonito de ver, hay que decirlo. O sea, pero carecía de ciertos elementos, hay que mencionarlo, o sea, quitando la animación, hay que decir que la historia pues no era, o sea, no que fuera mala, sino era algo como para decir, wow, es la mejor historia que he llegado a ver, sino simplemente pues era una historia más. En ese momento pues las muertes que veíamos eran de personajes menores o ninguno pues llegaba a morir realmente. Ya cuando te empiezan a introducir a los pilares, es cuando pues la cosa empieza a pintar un poquito pues más llamativa, y justamente pues en este arco, en el arco del tren infinito, cuando pues están enfrentando a la primera luna inferior, también pues como digo, o sea, sigue el mismo esquema de un shonen, o sea, enemigo de turno, pelear con él, todos los aliados, y al final pues nadie termina muriendo. Como digo, es la parte de la lucha de Rengoku contra Kasa, esa lucha de ideales acerca de lo que realmente pues es la fuerza. Es bastante bonito de llegar a ver. Es algo que ya se ha visto también en otros animes, pero o sea, aquí lo hace tan bien que la verdad es que o sea, al final pues no te importa que sea un tema algo ya trilladillo. Eh, Justamente pues después de eso, o sea, la manera pues en que se escribe, como, o sea, todo, o sea, toda la situación de Rengoku, como pues va poco a poco pues la lucha, el desgaste, como pues tiene ese digamos ese último golpe de energía pues para hacer el ataque final, tan típico de un shonen, pero igual tan típicamente bueno también. Hay que mencionarlo. Queda bastante espectacular. Cómo pues ocurre básicamente pues la despedida. Así es como se escribe la muerte de un personaje, hay que decirlo. O sea, cómo lo construyes para que te encariñes, o sea, para que entiendas el significado. O sea, porque la muerte de Rengoku tiene mucho significado para los protagonistas. Y eso es un punto bastante clave. O sea, no es simplemente matarlo porque pues necesitas que alguien muera, sino que tenga esta muerte pues un significado dentro de la historia. La verdad es que eso se logra muy bien. O sea, básicamente con las palabras de Tanjiro pues te das cuenta del desarrollo de todo o sea, de todo lo que significó este arco. Así que muy buena la muerte de Rengoku, aunque la verdad es que duele en el alma. Pero bueno, ya al final con esto vemos como pues ya nuestros chicos, un poquito de Tanjiro deprimido ahí, Zenitsu sin poder creérselo. Vemos como Tanjiro pues siente que la carga que ha puesto, o sea, esa carga de la confianza que Rengoku ha puesto en él, no sabe si podrá cumplir aquellas expectativas, pero vemos como Inosuke pues le dice que, o sea, pues lo único que hay que hacer pues es levantarse y andar. O sea, no se puede quedar ahí. Si realmente pues quiere, o sea, quiere hacer mérito de las palabras de Rengoku, o sea, tiene que hacer algo para que o sea, para que la confianza que él ha depositado en él pues no, o sea, no haya sido en vano. Y es así pues como al final pues nuestros chicos terminan ahí pues después de esta dura situación. Justamente después de eso vemos como el cuervo de Rengoku pues va a informarles a los demás cazadores de demonios acerca de lo sucedido, teniendo una reacción de cada uno de ellos. La de Shinobu pues es básica, Mitsusuri también, la de Piedritas, bueno, el de las lágrimas, creo que sí era la de la piedra, ¿verdad? Sí, porque el del sonido es justamente el que vamos a ver en este siguiente arco que se viene.
Luego vemos de la serpiente, que aparentemente pues no se cree la muerte de Rengoku, el de la niebla. Vemos también al del viento, que al final pues sigue con su idea de exterminar pues a todos los demonios. Y finalmente pues vemos al jefazo, finalmente pues también recibiendo la información de la muerte de Rengoku, y mencionando como pues realmente pues no está totalmente triste, ya que pues Rengoku pues ha hecho un excelente trabajo, y aparte pues él va a terminar también uniéndose a Rengoku y a todos los que han muerto bastante pronto, lo cual es algo interesante que lo mencione. No sé qué es lo que, o sea, realmente con este personaje realmente no sé qué es lo que quiere hacer el autor. No sé, aparte si lo vaya a utilizar también para una lucha o simplemente pues lo haga morir pues de manera natural. La verdad es que también me interesa mucho ver qué es, o sea, qué papel jugará el jefazo dentro de esta, de esta historia. Pero bueno, ya con eso llegamos a el final de este arco y de este capítulo. Ya mencionando mis impresiones generales de este arco, la verdad es que me ha gustado, como he dicho. Si solo nos quedáramos con la parte de la primera luna inferior, hubiera sido un arco decente, hay que decirlo. Nada espectacular, enemigo de turno, amenaza, héroes trabajando en equipo para derrotarlo, y San se acabó. Hubiera quedado pues bastante bien. Yo no me hubiera quejado, la verdad. eh, pero es añadido al final con Akasa, con Rengoku, todo el significado que ya he comentado pues antes. La verdad es que queda bastante precioso, y es lo que eleva este arco un poquito más. Les digo, lo único que sigue sin convencerme es que Akasa hubiera llegado de la nada, pero voy a tomarlo como que andaba por ahí, sintió a Rengoku y pues decidió ir a ver, echar un ojo pues de qué estaba pasando ahí, porque si no, la verdad es que no me da ningún sentido que Akasa estuviera ahí. Pero bueno, ya con esto pues a la espera del siguiente arco, que espero que mantenga pues este nivel, o sea, que ya no simplemente sea lo típico, o sea, que no sea solamente villano de turno, héroes luchando y nada más, con un poquito de trasfondo pues o sea, de los antagonistas o de los héroes de turno, sino también pues haya un poquito más de significado tras esos, o sea, tras esos combates que nos estén dando, al igual que hubo mucho significado en este combate de Rengoku contra Akasa. O sea, no pido un significado pues muy profundo o existencialista. Aquí simplemente pues fue el hecho de, o sea, el significado de la verdadera fuerza. Pero bueno, o sea, solo pido que las peleas pues sean por algo, no simplemente por... Eh, o sea, por ejemplo, ¿cómo les doy un ejemplo? Por ejemplo, en la Casa de los Tambores simplemente pues la pelea fue por nomás. La pelea contra el demonio trillizo también, la pelea solamente pues fue porque pues era enemigo de turno y había que vencerlo. Así que bueno, ya veremos qué es lo que nos va a seguir preparando pues este futuro arco, y ver qué es lo que sucederá con Tanjiro, si descubrirá algo acerca de la respiración del Hinokami, y bueno, cuál será la reacción de la familia de Rengoku pues al tras enterarse de la muerte de este. Así que ya con eso pues creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció este capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.